Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Cómo están por ahí? Feliz jueves. Hoy estamos transmitiendo un jueves en lugar del miércoles porque ayer nos tomamos la pausa para descansar. Una pausa para descansar y para festejar después de tantas emociones en este corazón. Así que bueno, nos encontramos hoy jueves post partido. El tema de hoy, la rutina de lo extraordinario o cómo construir en medio del caos. Y vamos a continuar un poco con lo que estábamos hablando en la charla anterior, encontrar el norte verdadero y de cómo guiarnos aunque no sean tan claros los signos que tenemos o de los que disponemos, porque a veces cuando el cielo está claro, poder reconocer la guía es fácil, pero ¿qué pasa cuando está un poco nublado o viene una tormenta? No sé cómo estará por donde están ustedes, pero acá está anunciada una tormenta eléctrica y ahora hace bastante calor. Espero que ustedes estén todos bien. ¿Cómo andan? Por sus pagos. El otro día estaba escuchando un reel de un astrólogo que hablaba sobre Messi y decía si Messi iba a lograr levantar la copa o no, y hablaba de que en Qatar Messi tenía el cielo a su favor, hablaba las posiciones astrológicas, pero que en este momento Messi luchaba contra el tiempo, contra su cuerpo y contra su propia leyenda. Decía, ¿logrará levantar la copa esta vez? Y yo me quedé pensando, porque decía, si logra levantar la copa, va a ganarle incluso a los propios astros, o sea, la configuración de los astros que se dan en el cielo, porque todo esto del cuerpo y la leyenda y todo tenía que ver con el análisis astrológico. Cuando hablábamos la vez pasada de que me quiero encontrar mi norte y a veces tenía que mirar en el cielo, las estrellas, la estrella polar y encontrar el norte verdadero. Es fácil cuando el cielo está despejado o cuando no estoy en una tormenta o no se me está moviendo nada, pero cuando todo está en caos, imagínense incluso el cielo, los planetas, los grandes planetas que son que causan movimientos en comunidades más que en personas, esos planetas están en movimiento. Entonces este era el desafío que planteaba el astrólogo. ¿Cómo construir nuestra visión? ¿Cómo materializar nuestra visión cuando todo está en caos? Incluso el propio cielo, los propios astros. Nosotros hablábamos en el episodio pasado, para los que lo vieron, y si no, no hay problema porque es una pequeña referencia, hablábamos de que un marinero experto, para encontrar el norte verdadero, se guía por distintas cosas. Tiene una carta náutica donde están trazados los rumbos que va a tomar y también los puntos cardinales. Hablábamos de que también puede ubicarse por las estrellas, puede usar la brújula y calcular los grados de declinación, pero que va a enfrentarse a esa inmensidad del océano y va a tener que siempre saber que va a tener que estar calculando o atento, a estar siguiendo su rumbo. Y nosotros lo hablábamos con una metáfora de cómo nosotros podemos mantenernos siguiendo nuestro verdadero norte y no desviándonos. Después hablábamos también de otro tipo de persona, otro tipo de rol, que era el sembrador, que tiene que desarrollar mucho la paciencia, porque cuando siembra tiene que cuidar también eso que ha sembrado para poder cosechar. Entonces tiene que saber de que hay fuerzas en la naturaleza que pueden hacer que su siembra se arruine. Entonces va a tener que estar pendiente ahí, va a tener que trabajar el suelo, va a tener que fijarse cómo van creciendo las hojas, va a tener que ver el clima. Yo no sembré mucho en mi vida, pero bueno, podemos pensar que todas esas cosas y más puede hacer una persona experta. Cuando nosotros logramos aquietar todo esto, el ruido externo, las opiniones y los pensamientos y todas estas influencias que vienen, nosotros encontramos nuestro norte verdadero, decimos, sí, esto es mi sueño, esto es lo que quiero, me dirijo hacia ahí y estamos entusiasmados. Pero después, tarde o temprano, la vida nos va a presentar algún cielo revuelto, alguna tormenta, algún movimiento, y en ese movimiento, tormenta y todo, vamos a tener que poder empezar a hacer o a construir o a darle forma a esa visión o a ese sueño, porque no todas las veces mientras estemos construyendo algo va a estar el cielo despejado, va a estar todo en calma. Nuestra vida constantemente nos va ofreciendo distintos escenarios.
A veces estamos más cansados, a veces más desmotivados, vivimos en un país, en el país van pasando cosas, acá en Argentina siempre pasan cosas, hashtag pasaron cosas. Estamos acá queriendo cumplir con nuestros objetivos, pasan cosas en la familia, pasan cosas en el país y todo eso nos va moviendo un poco a nuestro centro. Entonces la pregunta hoy era ¿cómo construyo una vida en línea con mi norte verdadero en medio de la tormenta, cuando todo es un caos? Y para explorar eso les quiero contar otra historia. Y esta historia es una historia bastante antigua, pero quizás no todos la conocemos, aunque está en el libro el mayor bestseller de todos los tiempos. Es un manual de liderazgo y transformación que habla la historia de un exiliado que era copero de un rey y que él tenía un puesto seguro, cómodo en el palacio. Bueno, tan cómodo no, porque si sabemos lo que es un copero, era la persona que tenía que probar las bebidas y los alimentos, todo lo que llegaba al rey para asegurarse que eso no estuviera envenenado. Y siempre han existido en las historias estos asistentes y estaban muy cerca y sobre todo también en eventos importantes donde se daban los festines, las comidas. Imaginémonos que a la par de otras personas que podrían haber estado trabajando en trabajos que tienen que aplicar mucho más la fuerza, él tenía un trabajo bastante más cómodo y cerca de la realeza. Pero también su corazón se llena con un dolor y ese dolor lo lleva a actuar. Y no sé si a ustedes les suena la historia de quién puede ser, de quién estará hablando, pero no es un nombre tan conocido. Pero si alguien lo conoce, mientras yo tomo agua, se saludan todos, si alguien sabe de quién estoy hablando, puede anotar el nombre. La aventura de este copero no era ser un exiliado, probar todos los días las bebidas del rey, no. La aventura de este copero fue que cuando él recibió la noticia de la devastación del pueblo de sus ancestros, él decidió que iba a levantar un muro. Pero no cualquier muro, era el muro de una ciudad entera. Esa es la gran aventura en la que se embarca este hombre. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con la selección, el partido, la construcción? Bueno, imaginémonos que, como les decía, esta aventura se trata de una persona que era exiliado y ocupaba un lugar de copero. ¿Cómo una persona así llega a construir un muro? ¿Cómo logra encarar la construcción del muro de una ciudad entera? ¿Cómo lo hace? ¿Y qué tiene que ver con el mundial? Es una lección de liderazgo y de transformación y que nos va dando los pasos de las fuerzas opositoras que van surgiendo o cómo se construye en medio del caos, porque vamos a ver cómo le tocó construir a él, que no fue nada fácil y que se le fueron presentando distintos obstáculos. Y entonces estos obstáculos pueden ser un mapa para nosotros cuando querramos construir cualquier cosa valiosa que querramos construir en nuestra vida, llámese un emprendimiento, una familia, un matrimonio, una obra de arte, una carrera. Piensen en todas estas cosas que son de largo plazo y que llevan un esfuerzo considerable y que además van a estar en medio de un entorno que cada tanto nos va a proponer alguna especie de caos. Toda cosa valiosa que nosotros querramos construir puede llegar a ser interesante usar este mapa. Ahora les voy a dejar una pregunta, ya que sabemos más de qué pasaba aquí, que es la siguiente. ¿Cómo alguien que jamás en su vida había levantado un solo muro logra construir los muros de una ciudad entera en tan solo 52 días y estando constantemente bajo ataque? O sea, no solo que lo hizo rápido, sino que todo el tiempo lo estaban atacando. La persona en cuestión se llama Nehemías. Así que hoy no les traigo una historia del budismo, les traigo una historia de la Biblia. Y Nehemías era, como les decía, un exiliado que estaba con el rey persa Aserjerjes I. Y Nehemías era su copero. Y un día, cuando vienen sus parientes y gentes conocidos de Jerusalén a donde estaba él en Persia, él les pregunta, dice, ¿cómo está la gente? ¿Cómo están allá? Y le cuenta que estaba devastado, que los muros estaban en ruinas, que estaba todo quemado. Cuando le cuentan todo eso, él se siente muy, muy triste. Pero no solamente se siente triste, siente que su pueblo, o el pueblo de donde era el origen de él, de sus padres, estaba sumido en el desamparo, en la humillación, porque además quedó viviendo como sobrevivientes en esas ruinas. Aparece en él
no solo el dolor, sino la intención de hacer algo. Pero ¿qué puede hacer una persona que está tan lejos, que no está ahí en la ciudad donde pasó, que sirve al rey sus copas, pero no se encarga de construcciones? ¿Qué podría hacer? Bueno, lo primero que él hizo cuando sintió esto, que no tiene que ver con lástima, sino tiene que ver con una fuerza así que surge de adentro, visceral, que rompe la indiferencia, que dice, esto a mí me importa tanto que quiero hacer algo al respecto. Y nosotros hemos hablado que esa es la fuerza que en el budismo se le conoce como compasión, que nosotros por ahí en español, cuando escuchamos la palabra compasión, la asociamos con la lástima, con la lástima, con la conmiseración, pero tiene que ver en realidad con que me importe algo lo suficientemente como para querer hacer algo al respecto. Entonces su corazón se enciende y él sale de la indiferencia, porque ustedes imagínense que él no ha sido el único que se ha enterado de esto. Esto es un suceso que pasó y todo el mundo lo vio y la gente siguió viviendo ahí en las ruinas. Él siente esta compasión. La compasión le enciende en un propósito, pero la sabiduría es la que va a ordenar las acciones que él va a hacer a continuación. Y lo que hace es empezar a hacer un ayuno y oración. O sea, él agarra todo este dolor, esta impotencia, el sentir que todo su pueblo estaba humillado, sufriendo, y no va y hace algo al respecto así impulsivo, bueno, porque quiero hacer algo, porque me importa, voy, y no, se retira y hace aproximadamente, por lo que cuenta en la Biblia, que está escrito el libro de Nehemías y está escrito por él mismo, 4 meses de ayuno y oración. ¿Por qué sabemos que pasaron 4 meses? Porque él va con el rey un día, estaban en una de las tantas veces que habrán estado en un evento, y el rey lo nota triste y le dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Porque imagínense ustedes que cuando uno servía a un rey, no podía estar con una cara triste. Estar con una mala cara o una cara que no fuera de alegría delante de un rey te podía hacer que te corten la cabeza. Entonces imagínense que el rey lo vio y dijo, esto es raro, pero en lugar de accionar de ese modo, así como con orgullo, el rey le preguntó, ¿qué tienes? Y dice, porque no te veo enfermo. Lo que muestra tu cara es un quebranto del corazón. Entonces él le dice que la tierra de los sepulcros de los padres estaba bajo escombros, bajo ruinas, y que eso le pesaba en el corazón. Entonces le dice el rey, ¿qué pides? Esto es hermoso porque imagínense que es como que están dando vuelta los roles, porque él era un servidor, o sea, él estaba acostumbrado a que el rey pida. Pero en este caso el rey lo observa, ve que está mal, le dice que tiene un quebranto del corazón, o sea, el rey puede ver que tiene un quebranto del corazón y dice, ¿qué pides? Y ahí Nehemías dijo, si le place al rey que me mande a reconstruir la ciudad el muro de la ciudad de Jerusalén, si le place al rey. Y entonces le dice, ¿cuánto durará tu viaje y cuánto regresarás? Entonces ahí, porque Nehemías le dice, bueno, necesito unos salvoconductos para poder ir, necesito maderas para poder empezar la construcción y necesito una casa en Jerusalén. Entonces, fíjense que él tenía una pregunta al rey que le dijo, ¿qué pides? Dijo, quiero ir. Y bueno, ¿qué necesito? Necesito todo esto. Él estaba preparado esos 4 meses en donde estuvo haciendo ayuno y oración y estaba preocupado con eso que le pasaba. Él no estaba como, ay, lamentándose, sino que imagínense que ha preparado todo un plan y pensado en todo lo que necesitaba para que en esos 2 segundos de atención que podía tener del rey, le pudiera hacer un pedido concreto. Imagínense, se da la extraña probabilidad de que un rey le pregunte a un sirviente ¿qué te pasa? Y le diga ¿qué pides? Y la persona empieza, bueno, no sé, a lo mejor es que me duele. Imagínense si el rey sigue con lo de él y ya está, porque es así. De hecho, hoy en día vemos que en las empresas hay una técnica que te enseñan mucho sobre cómo explicar las ideas que vos querés. Se llama elevator pitch, o ustedes lo habrán escuchado, que es cómo describir lo que vos te planteas hacer, imaginando que vos tuvieras nada más unos segundos en el ascensor para hablar con el CEO o el gerente o el presidente de la empresa donde vos estás y tenés esos segundos en el ascensor para poder plantearle un proyecto. Entonces, ¿cómo le dirías? Bueno, ahí no podrías empezar, bueno, es que yo pensé, pues se te va el tiempo en muletillas y el tiempo para estos roles es oro. Imaginemos que
Una empresa puede tener miles de empleados, pero hay un solo CEO. Un rey puede tener miles de sirvientes, pero hay un solo rey. Tuvo que Nehemías ser sabio para usar esos 2 segundos que tenía ante el rey con un buen pedido, que se entendiera. Entonces el rey le preguntó 2 cosas. ¿Qué pides? Y cuánto durará tu viaje y cuándo vuelves. Él tenía todo claro lo que necesitaba y le dijo todo lo que quería hacer. Nosotros estamos hablando mucho de las diferencias entre tener metas y tener un sueño. Cuando nosotros tenemos metas, generalmente pensamos, ¿qué quiero conseguir yo? ¿Qué quiero yo? Y eso no siempre viene de la mano de esta mente-corazón unificado que veíamos en la charla pasada. Muchas veces viene solamente de este norte magnético, de las expectativas, de lo que tenemos en mente, como cosas más enfocadas en deseos. Pero un sueño generalmente nos responde a la pregunta, ¿qué merece existir en este mundo a través de mí? ¿Qué merece existir en este mundo a través de mí? Y ahí es diferente porque yo ya no soy el centro, sino que es algo que nace. Como en este caso, a él se le encendió desde la compasión. Los sueños, cuando son sueños genuinos, despiertan también un interés colectivo y también a través de cumplir mi sueño puede ser que inspire a los demás. Pensemos en personas que han cumplido sus sueños y que quizá era algo que su corazón deseaba para ellos, como ejercer un don, cualquier tipo de don que hayan tenido, como lo vemos en el fútbol, que por ahí vemos lo que hablan los jugadores, lo escuchaba Messi diciendo, bueno, Dios me dio un don. Entonces, claro, pero eso tiene un impacto en todos los demás, porque inspira, y entonces eso genera comunidad. Toda obra importante nace cuando dejamos de aferrarnos a los resultados y cuando algo deja de resultarnos indiferente. Porque fíjense que el mismo suceso no despertó en todos esta necesidad de hacer algo al respecto. Despertó en Nehemías. A primera vista podemos ver que lo que hace Nehemías es construir un muro de piedra, que ahora vamos a ver bien cómo fue todo, porque acá vienen como todas las dificultades. Hasta ahora estamos recién cuando dijo, qué bueno, ya tengo el norte, ya era increíble que el rey le hubiera preguntado, ¿qué quieres? Y le hubiera dado todo. Pero esto recién comienza, ahí se empiezan a dar las dificultades. Y cuando ustedes vayan a leer, si les da curiosidad leer, él dice que el rey lo ayudó porque Dios estaba sobre él. No dice yo lo convencí. Dice, tuve la posibilidad porque Dios estaba sobre mí. Acá podemos ver que Nehemías lo que quería hacer era construir un muro, pero también quería levantar de nuevo las creencias del pueblo, porque el pueblo, al haber estado con sus murallas destruidas, con su ciudad en las ruinas, se había acostumbrado a vivir ahí y quería levantar las creencias y la identidad. Entonces, en el mundo físico está pasando el levantamiento de un muro, de la muralla de una ciudad, pero en el mundo espiritual lo que está pasando es que las personas van a tener que reconstruir su identidad del pueblo, ¿no? Las creencias que están en nuestro inconsciente, cuando no sabemos o no entendemos bien qué creencias están en nuestro interior, se parece mucho a los cimientos de una obra, porque esas creencias es donde se apoya todo lo que después pensamos, hacemos, sentimos. Pero no siempre estamos en contacto con eso. Muchas veces, como con los cimientos de nuestra casa, no los vamos a ver nunca. Muchas veces creemos que lo que nos pasa en nuestra vida, que estamos estancados o que no podemos avanzar, que tiene que ver con una falta de disciplina o falta de motivación, pero no siempre es así. A veces simplemente es que estamos como guiados inconscientemente por estas creencias que están en los cimientos y que es necesario algún tipo de reconstrucción. Y las creencias no se forman como, bueno, me voy repitiendo cosas en lo diario, me voy convenciendo, sino que las creencias se forman o las podemos cambiar cuando nosotros nos vamos dando y viviendo nosotros mismos pequeñas evidencias diarias. Nosotros siempre hablamos acá de dar pasos, de no solamente pensar, sino dar pasos en pos de mi sueño o dar pasos en la dirección de mi sueño.
porque así es donde vamos construyendo o reconstruyendo, si nosotros nos damos cuenta que hay algo que necesitamos cambiar, los cimientos en donde se sostiene todo lo demás. Acá estaban no solamente levantando un muro, sino volviendo a levantar las creencias de un pueblo. Estábamos hablando de la rutina de lo extraordinario y terminamos hablando de Nehemías, pero yo le prometo que hay muchas conexiones acá. Yo investigando aprendí un montón y espero poder transmitirlo de la mejor manera posible. Nosotros vamos a ver ahora cuáles son las fuerzas opositoras que tuvo que enfrentar Nehemías en la construcción de este muro. Cuando nosotros empezamos a crear algo, siempre vamos a enfrentar, sobre todo si queremos transformar algo o generar cambios. Nosotros hablamos de cambio, pero acuérdense que los cambios son menos profundos y las transformaciones van hacia lo esencial. Y yo cuando hago una transformación, por ejemplo, cuando quemo un papel, no puedo volver al papel que tenía originalmente desde las cenizas. Entonces la transformación es un proceso el cual no es reversible. Estamos haciendo como una reorganización de nuestra mente y también esa reorganización se hace en lo físico. Y ahí es donde empiezan a aparecer fuerzas opositoras que pueden estar dentro de nosotros o en el entorno. Y estas fuerzas opositoras no apuntan tanto a la construcción física, aunque vamos a ver que se manifiestan así, pero se oponen más que nada a la construcción de la nueva identidad. Cuando te estás transformando y vos tenés que empezar a hacer otra cosa. Por ejemplo, hablábamos la vez pasada de que vos tenés el sueño como jugador de ser un jugador profesional y después de jugar en la selección, pero un jugador que juega en la selección tiene otro tipo de entrenamiento y tiene que convertirse en ese que hace ese tipo de entrenamiento para poder estar ahí. Tiene que trabajar su mentalidad para poder someterse a esa presión. Tiene que trabajar su comunicación para cuando le hagan las entrevistas que le van a hacer. Entonces, todo esto que se tiene que preparar va a ser un cambio de identidad, porque él ya, a medida que se vaya preparando y vaya dando los pasos, se va transformando en ese jugador. Entonces, la primera fuerza opositora que enfrentó Nehemías fue la burla. Y acá lo que pasó fue que él cuando llegó a la ciudad de Jerusalén, llegó salvo porque tenía los salvoconductos, pudo mostrar todo, llegó con todos los materiales y cuando llegó se encontró con algunos gobernantes de otros pueblos que estaban asentados ahí, que eran Sanbalat y Tobías, y había también uno que se llamaba Gesem, y bueno, ellos empezaron a hacer la oposición. Pero cuando él llegó, primero no habló nada, primero llegó y dijo, vamos a llegar y vamos a observar sin decir nada, vamos a relevar el estado en el que están, las ruinas, relevar todo el muro y relevar todo lo que había pasado en el estado en el que estaban las cosas. Y luego, cuando él supo bien cómo estaban y habían entendido lo que había que hacer, ideó un plan y lo comunicó. Entonces, cuando se pusieron a trabajar, como de la nada, estas personas vieron que se estaba levantando el muro y empezaron a burlarse de ellos, porque Nehemías no es que pudo llevar un ejército de constructores, o sea, lo levantó el muro hablando con la gente que vivía en la ciudad. Entonces estaban trabajando por igual, gente que a lo mejor eran feriantes, era el carpintero, el herrero, junto con gente que alguna vez había tenido un cargo político y todos tenían que poner mano a la obra en la construcción del muro. Entonces el muro lo construía la gente, los mismos habitantes de esa ciudad que ahora le llamaban sobrevivientes. Estas personas, cuando ellos estaban construyendo, le decían, estos judíos débiles, todo lo que hacen se les va a caer. No les va. Si una zorra se para ahí arriba de ese muro que están construyendo, se los va a tirar. Y le empezaban a decir eso, que todo lo que hacían no tenía sentido. La burla es una trampa en sí misma. Cuando yo me paro a responder a los burlones, lo voy a hacer porque están tratando de hacerme sentir vergüenza. Y cuando me quieren hacer sentir vergüenza, y los burlones, yo me tengo que dar vuelta para defender mi dignidad. Cuando yo me dé vuelta para defender mi dignidad, voy a haber perdido dos cosas: mi dignidad y mi construcción. Porque el constructor necesita una visión de lo que está haciendo, necesita las herramientas, necesita sus manos y necesita poner su foco en el muro. Entonces estos están atrás gritando y si yo me doy vuelta, no solamente que pierdo la dignidad porque les hago caso, sino que además
pierdo mi identidad y mi labor de constructor. Y cada minuto que paso respondiéndoles a los burlones es un minuto que el muro no avanza. Responder a los burlones es la trampa. Pero cada vez que vos quieras hacer algo que sea significativo, vas a enfrentar algún tipo de esto. Esto se puede dar cuando en el trabajo se enteran que tenés un emprendimiento y algunos compañeros en el chat del trabajo empiezan a sacarte el cuero, a decir que, no sé, lo que sea que quieran decir de lo que vos haces. Que en una cena familiar te empiecen a preguntar de alguna cosa que estás haciendo y se empiecen a burlar. Pueden haber distintos escenarios en donde la gente empiece a criticar o a burlarse de lo que vos estás haciendo. Y esto se va a dar en el momento que tu trabajo comienza. No se va a dar cuando estás planeando. Fíjense que él hizo todo, viajó, pero en el momento que pusiste tu conciencia ahí a hacer algo, ahí aparece. Vas a perder el tiempo si te pones a contestarle a los burlones. Y nosotros esto también lo podemos ver en lo que está pasando en el fútbol, en la cancha, los distraen los jugadores. Entonces hay que ejercitar el foco y darse cuenta que la burla tiene el propósito de hacerte sentir vergüenza y que te distraigas de tu objetivo. Después, como eso no resultaba, el ataque fue subiendo la intensidad. Empezaron a sufrir la conspiración. Ahora ya esto, como no los habían podido disuadir con la burla, empezaron una hostilidad que la empezaron a armar con otras familias y la idea era ir y atacarlo físicamente, interrumpir la construcción físicamente. Esto todo lo estaban haciendo por atrás, obviamente esto no va a ser algo anunciado ni algo que vino con una amenaza, esto siempre empieza silenciosamente. Y por ejemplo, se puede dar cuando en un trabajo un compañero quiere competirle deslealmente a otro y entonces empieza a reclutar personas de alrededor para hacerle mala fama al compañero y empezar a que le quiten el apoyo que está teniendo, que un vecino se empieza a juntar con otros vecinos para que hablar mal de vos y que ya no te tengan en estima, no te tengan en cuenta. Estos ataques de las conspiraciones están diseñados para que vos estés tan preocupado por tu seguridad que dejes de lado el trabajo para ponerte a defender. Ya acá no es una cosa de dignidad, sino que acá corre riesgo tu vida, tu reputación, tu integridad. Nehemías oró y le entregó a Dios eso que estaba pasando, pero no se quedó solo con la oración. Dijo, bueno, desde hoy vamos a distribuir en que una persona venga armada y se coloque acá y otra persona venga y trabaje. Y el que trabaja también va a tener un cuchillo o una espada en su espalda y va a cargarlo junto con los materiales. Entonces, con una mano tenían la llana y con la otra mano tenían la espada. Pero no se podían dar el lujo de dejar de construir. Entonces, a veces en tu vida te va a tocar que mientras estás construyendo, te vas a tener que defender, vas a tener que defender algo en concreto. Y ahí es donde no tenés que dejar de construir. Y si orás o pedís de la forma en que vos creas ayuda, asistencia, la divinidad o lo que está más allá, igual tenés que defenderte físicamente en el mundo. Entonces no vas a confiar solamente a Dios, sino que vas proactivamente a tomar cartas en el asunto. Pero también sabes que no te la arreglas solo y vas a pedir ayuda. Y no vas a dejar de construir. Entonces ya vimos burla y conspiración. Después de haber pasado todo esto, la gente empezaba a cansarse físicamente. Imagínense que antes estaban construyendo más bien, ahora estaban estresados, no dormían. En las historias cuenta que la gente apenas si se sacaba la ropa para los momentos que le tocaba bañarse, porque no dormían, hacían guardias y estaban todo el tiempo alerta. Entonces la gente empezó a cansarse y la gente le decía, los mismos que estaban construyendo le decían, estamos cansados, hay demasiados escombros, no vamos a poder terminar esto. Ustedes imagínense estar parado ahí, todo roto, estás cansado, sabes que hay gente que te está ahí observando para hacerte daño y encima miras así al costado y ves un muro que no se termina más y que lo tienen que construir ustedes. La energía inicial de decir, sí, vamos a reconstruir la ciudad, nosotros podemos, se empieza a agotar y tu cuerpo se empieza a agotar y tu mente te empieza a decir, estoy cansado, ya no puedo más. Ahí, ¿qué haces? Porque ahí ya no era una amenaza externa, ahí era
la misma gente lo que estaban construyendo diciendo, no puedo más, y aparte veo que esto no se termina más. Entonces Nehemías como líder, si no los escucha, los pierde, porque no les puede decir, bueno, sí, seguí trabajando. ¿Por qué no? Porque la gente va a decir, no, nadie me escucha, yo me siento cansado, no tengo una solución a esto. Pero si les dice, ay, bueno, estás cansado, dejemos de construir, pierde el muro. O sea, no puede perder a la gente y tampoco puede perder el avance de la construcción. Lo que hizo él es juntar por familias y que las familias se defendieran entre sí con sus lanzas y sus espadas y se pusieran a trabajar a la mirada de los otros. Entonces, como uno defendía, el otro trabajaba, pero se agrupaban por familias. Les dijo, recuerden que esto lo hacen por sus familias, por sus propios hogares y por su futuro. Les infundió ahí el propósito de nuevo. Les recordó, lo estamos haciendo por esto. Esto es importante y lo tenemos que seguir haciendo porque es por nuestra familia, es por nuestro futuro, es por nosotros mismos. Entonces ahí les dijo, no teman por ellos, pero enfoquémonos y vamos a hacer esta distribución así. A veces nosotros vamos a tener que reorganizarnos internamente, a veces vamos a tener que hacer algún cambio, pero cuando nuestro cuerpo nos indique que estamos cansados, cuando nuestra mente diga, vieron que hay algún momento, por ejemplo, hablábamos de en qué cosa se puede aplicar esto, cuando estamos construyendo algo que nos importa de verdad, no sé, una carrera, estamos en un trabajo, una relación, a veces llega un momento que estás cansado, que tu cuerpo te dice basta, no doy más, pero en esos momentos lo útil es recordar para qué lo estás haciendo, cuál es tu propósito. Y ahí es donde sirve que el propósito sea un propósito realmente anclado en el corazón, que yo esté convencido y sepa bien por qué lo estoy haciendo. Y ahí voy a necesitar también reagruparme de alguna forma para no dejar de hacer lo que me propuse, pero quizás tengo que cambiar los tiempos, los horarios, la agenda, quizás haya varias modificaciones que tenga que hacer. Ahí teníamos el cansancio y el miedo. Otro ataque que vino después de eso, y es el anteúltimo, es la distracción. Cuando ninguna de las cosas funcionó, estos opositores veían que Nehemías ya tenía el muro más o menos armado y que ya la gente se había agrupado por familias y que tampoco estaban tontos porque se habían armado, entonces tampoco los pudieron atacar. Ya estos estaban buscando la forma de ver cómo frustraban todo. Se acercaron a Nehemías y le decían, bueno, te vamos a hacer una invitación, vamos a hablarlo en un terreno neutral, en las llanuras de Ono, vení y habla con nosotros. Y claro, esta forma de oposición a nosotros nos puede parecer sumamente razonable, porque ahí ya no era pelear y todo como lo habían incitado antes, sino que ahora era, dale, vamos a reunirnos, lo hablemos profesionalmente, lo hablemos en un entorno neutral, vení, nos juntamos, hablamos. Entonces, claro, es muy difícil que una persona se pueda negar a eso. Pero cuando estas personas vinieron y le dijeron esto a Nehemías, Nehemías sintió que le querían hacer mal. Entonces sintió que había una intención que no era la de hacer las paces, porque aparte venían intentando frustrarle todo, no es que tampoco desconfiaba porque sí. Él dijo unas líneas muy grandes que dijo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra si yo bajo para ir con ustedes. No se los dijo una vez. Le mandaron 4 veces un mensajero a Nehemías diciendo lo mismo, vení, júntate con nosotros en Ono, vení, ya imagínense 4 veces repitiendo lo mismo, que no podía ir. Esto, si te pasa a vos, si te invitan, es como, bueno, estás rechazando 1, 2, 3 veces, te puede llegar a hacer sentir como que sos vos el hostil, el que no quiere dejar, el que no quiere dar el brazo a torcer. Ahí es recordar que cuando viene la distracción, vos recuerdes para qué está trabajando. Entonces él le dijo, estoy haciendo una obra, una gran obra, y no puedo ir. ¿Para qué voy a dejarla para irme con ustedes? Cesaría mi obra, cesaría el muro. Él le volvió a repetir esto todas las veces. Cuando terminó de trabajar, se fue a la casa de un profeta y ahí, estando hablando con el profeta, le dice, ¿por qué mejor no vamos a refugiarnos a la casa de Dios? Porque ellos van a venir a la noche y te van a matar. Entonces Nehemías se sorprendió y se dio cuenta que lo que le estaba diciendo era falso. Le dijo, ¿quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y aparte le dijo que eso venía de su corazón. Eso no hay tal verdad, eso viene de tu corazón. Porque lo que le estaban diciendo a él es que él quería hacer
el muro para constituirse como el próximo rey. Entonces nada de eso era verdad, lo estaban calumniando, lo estaban difamando. Y ahora le estaban diciendo, vení, yo te recomiendo que vengas y te refugies en la iglesia conmigo porque te van a venir a matar. Y ahí el profeta era comprado. Entonces, lo que nos dice en este mensaje, lo que le pasa a Nehemías, es que vas a tener que saber distinguir, porque a veces te puede venir una charla en modo motivación, espiritual, que venga con palabras que suenen creíbles, con un lenguaje que suene como piadoso, lo hago por vos, te lo digo por tu bien, vamos a ponerte en cuidado. Miren que acá no le dijeron nada malo, le dijeron vení a refugiarte en la casa de Dios. Pero el significado que tenía eso, si él lo hacía, era que todas las personas que estaban terminando con él la obra lo iban a ver y quizás iba a instalar la duda en ellos. Porque imagínense que si un líder viene y hace algo con el permiso de un rey inspirado por Dios y va después y tiene miedo que alguien lo venga a matar y se refugia en la iglesia, entonces él se da cuenta que todo esto es para hacer daño. Y dice, no voy a ir, porque el ir a refugiarse significaría que desconfía de Dios. Entonces a veces te va a pasar de que incluso pueden venir los profetas comprados a decirte una falsa profecía, a decirte de que no, bueno, con un mensaje piadoso, con palabras pseudo espirituales. Entonces vas a tener que discernir bien que las palabras que te estén diciendo vos las sientas que son realmente palabras verdaderas, sobre todo cuando te quieren alejar de lo que vos sabes que es tu norte, de lo que vos encontraste como tu norte. En ese momento vas a tener que saber distinguir y de lo posible seguir construyendo, porque esto pasa y pasa siempre. Yo iba siguiendo con cosas que yo he querido construir en mi vida y casi todas estas cosas han pasado. En realidad, todas estas cosas que intentaron ellos fueron como diferentes fuerzas opositoras o ataques que le hacían con el objetivo de que él no lo concretara. Él finalmente lo concretó y no lo hizo él, lo hicieron con todas las familias y fue implementando distintas estrategias. En las partes donde sale que oró, a mí me extrañaba porque digo, Nehemías fue y le dijo al rey y el rey le dijo ¿qué necesitas? Después Nehemías oraba cuando tenía duda y todo se le concedía. Entonces, ¿cómo ora esta persona? ¿Qué es lo que le está diciendo a Dios? Y Nehemías lo que dice en sus oraciones es algo muy importante porque él empieza pidiéndole a Dios que abra sus ojos y abra sus oídos para lo que le va a pedir. Y después lo que hace es decir, sos un Dios misericordioso. Y cuando dice eso, es como también para él, o más que nada para él, porque nosotros cuando estamos en distintos estados emocionales, cambia también nuestra visión de Dios. Por ejemplo, si nosotros nos sentimos humillados o con miedo, va a ser distinta la visión que nosotros tenemos de la vida, de Dios, de nuestras posibilidades. Entonces, cuando Él dice, eres un Dios misericordioso, Él está con esperanza. Imagínense o sientan qué puede sentir una persona que piensa que Dios es misericordioso. Entonces le dice, nos has perdonado una y otra vez cuando hemos fallado. Y empieza a confesar los pecados, pero no solamente sus pecados de él, sino los pecados de su pueblo. Y le dice todo lo que hicieron mal. Esto en liderazgo, yo se los he nombrado varias veces, pero lo vamos a repetir, se conoce como accountability. Y la traducción en castellano no es literal, pero podría ser como hacerse cargo o responsabilidad. Pero responsabilidad es como un poco más grande. Accountability, yo me hago cargo, rindo cuentas. Tiene que ver con las cuentas. Entonces, cuando yo cometo un error, me hago cargo del error, rindo cuentas. Y él estaba como líder rindiendo cuentas no solamente por sus errores, sino por los errores de todo su pueblo y de sus antepasados. Eso es algo importante a tener en cuenta porque ahora lo que vamos a ver es que en el budismo algo interesante que se hace es que cuando nosotros empezamos a tener perturbaciones en nuestra mente, perturbaciones como el cansancio, las dudas, los celos, la ignorancia, son cosas que perturban la mente de su estado natural, porque la mente tiene un estado natural de claridad, pero en el budismo nos enseñan que este estado natural está perturbado por todas estas distintas cosas que nos aparecen en la vida humana. Y que nuestra mente es como una pepita de oro
que cuando los budistas dicen mi mente está acá, donde nosotros nos señalamos el corazón, no dicen mi mente, es mi mente. Es como una pepita de oro cubierta de barro. Y las perturbaciones mentales son ese barro que nosotros tenemos que ir limpiando para que salga la verdadera naturaleza de la mente. Cuando la mente está perturbada, nosotros podemos usar ciertos poderes que se llaman oponentes. Entonces imagínense que acá podríamos verlo como que cada una de estas cosas que nos pasan cuando viene la burla, cuando viene el complot, cuando viene el cansancio, todo eso podemos identificar cuál podría ser una fuerza oponente o el remedio que vamos a aplicar en concreto. El otro día lo veíamos, por ejemplo, en el partido de Argentina, que ahora existe el VAR y se pueden ver y existen las cámaras con precisión y están los drones y aún así hay gente que puede seguir atacando, puede seguir queriendo difamar, aunque le muestren el video puede decir sí, pero no, pero esto no estaba así y van a seguir discutiendo. Hasta vi videos falsos, estaban trucadas las caras, superpuestas. Era una cosa realmente, si vos te pones a verlo y no usas tu discernimiento, lleno de bots que comentan lo mismo, propagandas pagadas, gente, influencers que dicen que recibían de agencias cosas. Entonces, claro, todo esto está en el entorno y empieza a pasar cuando vos empezás a construir algo. No importa que vos tengas pruebas, datos, eso sería como darse vuelta y responder a los burlones o bajar desde el muro a reunirte y ver y hablarlo como profesionales. Entonces muchas veces lo que vemos que los deportistas dicen lo que nosotros hacemos lo vamos a demostrar en la cancha. Incluso aparecieron esto del falso profeta, apareció el brujo que había en la tribuna, un brujo que quería hacer brujería, intentando romper la paz del equipo. Entonces, ¿qué hicieron los jugadores? Nosotros podemos ver que no se pusieron a discutir con esto, ni tampoco salieron a decir nada al respecto. Ellos limpiaron su espacio, nosotros podíamos ver que se limpiaban con sal las manos, que se limpiaban con agua bendita, que pedían a la Virgen, pedían al cielo. Entonces podemos ver que ellos utilizaron también, además de defender en la cancha con su deporte, con su arte, además usaron su fortaleza espiritual y pidieron ayuda en lo que ellos creen. Y así es como se hace. El constructor hace el 100%, que es su parte humana. Después la comunidad sostiene su energía, después veíamos los videos, incluso algunos lo hemos hecho, de prender un saumerio, decir una oración, la gente que le curaba el ojeo a Messi, a los jugadores, y la divinidad va a hacer el resto. Entonces una triple colaboración. El constructor hace el 100%, la comunidad lo sostiene y la divinidad va a hacer todo el resto. Y así es como se hacen las cosas imposibles. Así es como se hacen las cosas imposibles, con la triple colaboración. Yo les preparé acá un cuadrito con los 5 poderes del constructor, que es ver cómo con nuestra mente integrada podemos aplicar los remedios a esas fuerzas opositoras. Cultivar la claridad mental y la coherencia interna para neutralizar las perturbaciones mentales. Acá lo vamos a ir viendo como fuerza opositora, el poder del constructor y qué es lo que hace la mente integrada. Cuando viene la burla, el poder del constructor es la visión clara. O sea, acuérdense que cuando viene la burla, lo que tenía que hacer es no darme vuelta y seguir viendo lo que estoy haciendo. Entonces, entregar los burlones a Dios y regresar de inmediato la mirada a lo que estoy construyendo. Y lo que hace la mente integrada del corazón es no gastar energías en defensas reactivas, porque la mente integrada en el corazón se centra en proteger lo valioso, y lo valioso es la obra, no lo que dicen de mí. Lo valioso es la obra, es la construcción. La fuerza de oposición de las dudas o el desgaste, el cansancio físico. ¿Cuál es el poder del constructor? Es la construcción gradual. Es reposicionar el enfoque en la evidencia del paso que yo sí puedo dar hoy. Es decir, en vez de mirar todo el muro que se me hace largo, todo lo que me queda. Vieron que a veces pasaba cuando estás estudiando, eras chico y decías, ay, me quedan 100 hojas, avancé 2. Y siempre la mente tiende a ver lo que te queda. Decís, no doy más. Y ves que se te hace largo el recorrido. Cuando pasa eso,
tenés que reposicionar el enfoque en el paso que vas a dar ahora. Bueno, entonces, en vez de decir, me quedan 100 hojas, bueno, a ver, en estas próximas 2 horas voy a estudiar 3 hojas más. La mente lo que hace cuando está integrada al corazón es respetar los ciclos y va avanzando paso a paso. Es decir, no quiere forzar que las cosas pasen antes de tiempo. Tiene la paciencia, de que veíamos la vez pasada, del sembrador, que respeta los ciclos naturales. Cuando la oposición busca el miedo o usa la conspiración, acá lo que usamos es el accountability o ese hacerme cargo de lo que hice y la confianza. Entonces, en una mano, ¿se acuerdan que los constructores tenían la llana y en el otro tenían la espada? Tengo que construir mientras me defiendo, mientras me protejo. Acá lo que hace el corazón integrado a la mente es orar y pedir a Dios, pero también poner guardia. No se paraliza, sino que va diseñando planes que lo ayuden a tener una especie de contingencia con flexibilidad. O sea, busca proteger lo que ha construido y proteger su propia vida de maneras prácticas. Y finalmente la distracción, cuando le decían venir y hablar con nosotros, acá en un territorio neutral, en la llanura de Ono, lo que tenemos que hacer es volver a poner foco. Tener una respuesta de poder, una respuesta que sea firme y que sea prácticamente automática. Él dijo, estoy haciendo una gran obra, no puedo bajar. Quizá nosotros tenemos que encontrar un equivalente de eso que nos vuelva a dirigir el foco en donde tenemos que estar. En la mente integrada con el corazón, saber decir que no. Saber poner límites sanos. No es que tampoco tenemos que decirle que no a todo, pero tenemos que saber a qué decir que no y cómo. Cuando nosotros logramos esto, estamos integrando la mente al corazón. Y esto se vuelve una herramienta que nos cuida no solamente a nosotros, sino que cuida esto que estamos construyendo. Cuando nosotros hablábamos de que pensar con el corazón sí es posible y no significa dejar la mente de lado, sino tomar las decisiones desde la parte nuestra que está alineada con nuestro propio propósito. Quería mostrarles un poco más sobre esa triple colaboración que hablábamos de que el constructor del 100, la comunidad lo apoya y la divinidad hace el resto. Que muchas veces yo les hablaba de budismo y les hablo de la compasión, pero no todas las escuelas budistas hablan sobre la compasión. El budismo tiene 2 clasificaciones principales y es budismo Mahayana y budismo Hinayana. La diferencia, Hinayana significa pequeño vehículo y Mahayana significa gran vehículo. Entonces, el vehículo a la iluminación. Lo que hace el budismo Hinayana, el pequeño vehículo, es buscar mi liberación. Me libero del sufrimiento. Pero el Mahayana genera la mente de bodhicitta. La mente de bodhicitta es la mente que dice, me quiero iluminar, pero no para mí, me quiero iluminar por compasión. Quiero que todos los seres, incluido yo, nos liberemos del sufrimiento. Y esa es la gran diferencia, porque en el budismo Hinayana solamente me interesa lograr yo el estado del nirvana. Y en el otro, la mente de bodhicitta es la que busca la iluminación, pero por compasión. Le mueve un propósito que supera lo propio. No es una meta, es un anhelo profundo en el corazón. De que cuando te agarra ese dolor, que no te vuelve indiferente, sino que te despierta esa indiferencia y te propone todos los días hacer algo al respecto. Acá lo que vemos es que cuando pasa esto, las obras que nacen van más allá o tienen una trascendencia. El impacto siempre se va a expandir así a lo grande. En este caso, Nehemías no manipulaba a la gente, no fue y dijo, bueno, y vamos, y no hizo ningún acto convincente, discurso lógico, sino que es bien escueto y bien concreto. Les dijo para qué y por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo, y qué era por sus familias, por los hogares, por el futuro de la ciudad. ¿Por qué las cosas impactan como impactan? Y cuando veía yo en los posts o en las distintas comunicaciones que ves, los argentinos que son todos egoístas, que son todos egocéntricos, que no sé, todas las cosas que se dice de las razones por las que odiar a Argentina. Y yo pensaba, la canción, la de la Cuarta Estrella,
Primero que la música está montada sobre una canción de amor. No me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón. Entonces como, bueno, lo doy todo. Entonces me da gracia, digo, qué persona que sea así como dicen, puede montar su himno de cancha sobre una canción de amor. Entonces está la canción esta que no me arrepiento de este amor. Y si fijamos que la música es la música de una canción que nos habla de amor. Y la letra dice, por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina, quiero verte bicampeón. Entonces, ustedes la pueden cantar, pero no me hagan cantarla a mí. Pero fíjense que tiene todos los componentes para hacer que sea algo que mueva una masa, que mueva una comunidad, porque nos habla de amor, la melodía, y nos habla de muchos propósitos que en definitiva no son yo. O sea, es como lo quiero hacer por las Malvinas, por lo que implica eso. Lo quiero hacer por Diego, un emblema de alguien que dio tantas alegrías. Por Leo, que sea la segunda que se lleve. Entonces, claro, es como estás pensando en que el otro también sea feliz. Estás pensando en una liberación. Estás pensando en algo más allá. Y eso es la receta para mover desde lo profundo y armar comunidad. Entonces nosotros nos puede, ¿por qué me gusta tanto? ¿Por qué me deja el corazón así? Bueno, parte de lo que está pasando es tener unas señales fuertes, me evoca el amor. Todos podemos imaginarnos que hemos estado bailando esta canción miles de veces en fiestas y cantando, y cuando los cantamos, andás a saber qué estábamos pensando, el dolor del amor que nos pasó, o empatizar con ese dolor que todos habremos conocido alguna vez, y a la vez tener estos emblemas que significan muchas cosas para toda una comunidad. Cuando nosotros hablábamos de la construcción, decíamos que él construyó el muro en 52 días y en medio de todo este caos y todos estos ataques que le hicieron, y contaba con la triple colaboración, que yo lo había notado acá. La colaboración interior, o sea, cuando el constructor da el 100%, lo que hace es alinearse a sus propias virtudes, a sus propios valores y al corazón. Hablamos que la mente está integrada al corazón, entonces se alinea con los poderes de su corazón. Luego está la colaboración humana, es decir, con todos los que me conecto, comparto la visión, sostengo el esfuerzo. Ustedes veían que en el Mundial era una locura. Vi la noticia de Bangladesh, cómo festejaban, y que un argentino contaba que había ido a Bangladesh, lo habían ido a buscar al aeropuerto, lo habían llevado hasta la ciudad, lo habían llevado a comer, lo trataron como si fuera, no sé, un héroe nacional, porque era el primer argentino que había ido a ver el Mundial con ellos. Y la veías a la gente llorando y apoyando. Entonces, claro, genera una conexión humana. Y la colaboración con la divinidad, que empieza esa entrega humilde. O sea, yo voy a hacer el 100% de lo que pueda. Pero claro, lo que yo puedo hacer es humano. El resto, yo ya no sé qué más hacer. Pueden pasar mil cosas. O sea, cuando el marinero tenía ahí la flor de lis, era para decir, bueno, yo me oriento y me oriento en el punto cardinal, pero también me tengo que orientar espiritualmente. La flor de lis representaba la Santa Trinidad. Entonces imagínense que cuando estaba viendo los puntos, también era decirte, acordate que vos crees en esto. Este es tu norte. Imagínense que esté así en la carta náutica. Entonces, claro, vos confías y confías, hiciste tu 100, vas a entrenar y das todo, pero hay una parte que tenés que entregar a la divinidad. Nosotros lo veíamos en los jugadores que dicen, Dios, por favor, cuando no se les da, patean 2 o 3 veces y empiezan a pedir, y después cuando se les da, gracias, y lo primero que hacen es agradecer. O cuando pasó esto que se frotaban el agua bendita. La frase del vivo anterior era, no vivas el mismo día 75 años y lo llames vida. O sea, no vivas ese mismo año 75 veces y lo llames vida. Y hoy veíamos la historia de qué es lo que pasa cuando vas a construir algo importante en tu vida. O sea, vos podés hacer todo, pero tenés que confiar siempre en esta triple colaboración. Y
si vos en algún momento se te ocurre leer la Biblia porque te queda ¿cómo esta historia de Nehemías? Vas a encontrar un montón de detalles más porque es un libro bien práctico, hace un censo de todas las familias, cuenta todo lo que pusieron ahí, pero vas a decir, ¿y de dónde sacó Gaby todo esto? Bueno, entre medio también están todas estas cosas que te digo, pero hay muchos detalles prácticos. Y ahí no se lo recuerda por decir, el que construyó la muralla perfecta, el que puso la mejor obra arquitectónica. No, fue la persona que nos muestra un mapa de qué tipo de persona necesitamos ser para encarar algo que parece imposible, para reconstruir la creencia de un pueblo, para reinstalar la fe, porque las murallas de una ciudad, al estar caídas, lo ponían a la ciudad en peligro. Imagínense que la gente iba a estar en constante tensión porque cualquier pueblo hostil podía entrar y salir en esa época por eso las ciudades tenían las murallas y tampoco iban a poder tener nada muy lindo de valor ni en sus casas ni en su templo. No iban a poder estar orando en paz. Entonces, cuando vos querés orar, tenés que tener algún lugar o encontrar algún lugar en paz. Y no lo iban a poder tener. Y Nehemías sabía todo esto y por eso a él le importó y quiso hacer esto que fue tan valioso y que estuvo 4 meses ayunando y orando, según cuenta, para poder llegar a saber cómo hacerlo. Y bueno, eso de cómo hacerlo está para nosotros, para que más allá de que seas creyente, creas en Dios, no en Dios, mira que hablamos del budismo, hablamos del fútbol, hablamos de todo un poco. Y lo fuimos entretejiendo, pero tiene que ver con poder tener un mapa de cómo hacer. Y esto es un mapa claro. Entonces ahora, hablando de mapas, y ¿se acuerdan los objetos que teníamos en el post del lunes? Varios eligieron la bitácora. Entonces ahora les propongo 3 preguntas para que tengan en sus bitácoras. Yo se las voy a leer y ustedes las pueden anotar. No hace falta que las respondan ahora, pues son preguntas profundas, pero las pueden anotar. Y si no tienen ahora para anotar, después ven la grabación y la van frenando y la van anotando. La pregunta 1 dice, ¿qué es eso tan valioso que estoy construyendo hoy y que ha despertado resistencias? Puede ser en mí, adentro mío o en mi entorno. La 2, ¿cuál es esa reunión en o no? Esa discusión estéril, esa explicación defensiva o esa urgencia que me está tentando a bajarme del muro esta semana. La 3, ¿cuál es la frase de poder que voy a dejar grabada en mi centro para responder la próxima vez que el ruido me intente distraer? Acuérdense que Nehemías decía, yo estoy haciendo una gran obra, no puedo bajar. Y siempre repetía lo mismo, estoy haciendo una gran obra, no puedo bajar. Entonces nosotros quizá tenemos que tener una frase grabada en nuestro corazón que nos haga recuperar el foco y volver al foco cuando haya alguna de estas fuerzas oponentes que nos quiera venir a disuadir. Nosotros miramos este viaje porque empezamos a entender que hay algo más allá que fútbol, que por ahí nosotros, si somos la mayoría de argentinos o algunos países también de Latinoamérica lo entienden, pero hay otros países que no entienden tanto esto que se siente. Al final, yo lo que empecé a ver en varios reels y materiales que había en internet, de videos, demás, que en distintos idiomas los relatores decían, Argentina no se rinde, no subestimen, Argentina no se rinde. Y sí, hay muchas personas que abandonan su sueño en el minuto 86 y hay otros que no. Para todo lo demás existe Argentina. Ya te puedes dar cuenta que empieza a circular algo más que fútbol. Las conclusiones que vamos sacando, los aprendizajes que vamos haciendo, nosotros en todas las cosas podemos ver y quedarnos con una capa muy superficial o podemos emplear nuestra mirada e ir más allá. ¿Cómo hace esta gente para construir eso? ¿Cómo hacen para construir esa persona desde ese chiquito que tuvo el sueño a ese que hoy es? ¿Cómo hace para no rendirse en el minuto 86? Cuando estaba viendo este video del astrólogo, decía que si Messi iba a levantar la copa o no, yo siento que alzar la copa no es el trofeo físico.
que alzar la copa para Messi y para toda Argentina es poder disfrutar del juego sin culpa, sin dejarse influenciar por las opiniones o las exigencias o los comentarios de nadie. Es beber de la felicidad de la vida y disfrutar del placer absoluto de haberte dado la posibilidad de ser quien vos viniste a este mundo a ser. Frase de final. No sé si la voy a poder repetir, pero se las dejo y pensemos en eso. ¿Qué es para mí levantar la copa? ¿Es solamente un trofeo o significa algo más? Porque si significa esa felicidad y ese placer absoluto, ese disfrute de haberte dado la posibilidad de ser en este mundo quien vos viniste a ser, para mí eso ya está haciendo, ya lo está bebiendo. Todas las veces le preguntan, ¿estás feliz? ¿Estás contento? Todas las veces vemos en el vestuario este espacio sagrado que se genera y que nos contagia y podemos ver en esos festejos, en ese respeto, en ese deseo. Vos cuando ves ciertas personas hablar y dicen, quiero que lo ganemos, quiero que él tenga su copa en su último mundial, el deseo tan genuino de que otra persona sea feliz, que cuando ya te excede tanta gratitud y tanto amor que deseas que el otro sea feliz. Esas son las cosas que a nosotros nos inspiran más, porque también son el rol o el modelo a seguir de muchas personas que están viéndolo y están viéndolo por un entretenimiento e incluso se pueden inspirar de lo que es ser un buen compañero, de lo que es ser un buen líder, de lo que hace un buen líder, de lo que hace un buen compañero, de lo que hace un buen ciudadano. Yo espero y siento que esto ya está siendo un cambio y un ejemplo hermoso para todos nosotros. Así que yo ya estoy disfrutando. Les mando un beso grande, espero que ustedes también lo estén disfrutando. Seguramente no se esperaban que hablemos de fútbol, de Biblia y de budismo y de tantas cosas más, pero espero que esta conversación y este pensar en voz alta les quede resonando en el corazón y en la mente y les pueda servir en aquello que quieren construir, que viene de lo más profundo de su corazón. Les mando un beso grande, que tengan una hermosa tarde. Adiós.